Muy bien, hoy es día de video, serie de Deuteronomio que ha sido una bendición muy especial en estos videos del pastor Carlos Martínez IAFCJ64. Empecemos hoy, seguimos entonces verso a verso, capítulo a capítulo en este diciembre tan frío. Capítulo 7, versículo 6, vamos a empezar este video que va a ser una bendición especial. Entonces sigamos comentando la palabra, compartiéndola, porque sabemos que es de bendición para muchos. Un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, o sea, un pueblo separado, un pueblo diferente. Por eso el cristiano regularmente habla de esto, no es que nosotros debemos vivir diferente, hablar diferente, etcétera. Eso quiere decir un pueblo santo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Moisés ya se va, está dejándole las últimas indicaciones. Entonces le está diciendo, ustedes son un pueblo de la propiedad de Dios especial. Dios los escogió. Israel tenía que entender esto, que la elección era de Dios. Entonces cuando hablamos de las elecciones de Dios, estamos hablando de una elección divina, la cual siempre debemos de valorar. ¿Por qué somos cristianos? Porque Dios nos escogió. Porque alguien nació en una cuna cristiana, porque Dios lo escogió. ¿Por qué tenemos ministerios, dones, etcétera? Porque Dios nos escogió. Y nuestro trabajo es darle el valor a esa elección que viene de Dios. Entonces hay que poner una atención especial en lo que Dios va a hacer en nosotros, ¿no? Hoy como iglesia también tenemos que entender estas verdades. Somos parte del pueblo de Dios, que Dios literalmente nos escogió y nosotros por medio de la fe pasamos a ser parte. ¿Dónde empezó esta elección? En el Israel literal. Entonces pasa esa bendición a nosotros porque creemos igual que ellos. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, no hubo algo que Dios viera y dijera, déjalo selecciono por estas razones, por estos atributos, sino un pueblo donde se pudiera ver la gloria manifestada de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos escoge a los que somos bien incapaces, que tenemos fallas, ataduras, pecados, etcétera, y que hace de nosotros, estos seres humanos insignificantes, cosas gloriosas, porque lo hace Él. Acuérdense que Israel pues realmente como empezó con un llamamiento de un idólatra que era Abraham allá en Ur de los Caldeos. Por eso es la insignificancia, le revela a Dios, le muestra su gloria, entonces este hombre empieza a tener fe. ¿Y cuánto tardó para tener el hijo de la promesa este pueblo insignificante? 25 años hasta que nació Isaac, cuando Abraham ya tenía 100 años, de una mujer que tenía 90, que era Saraí. Después Isaac, ¿cuánto tardó? También muchos años para tener a su hijo Jacob. Y luego Jacob, para ser transformado en ese hombre que Dios quería, también pasó mucho tiempo, muchas luchas, muchas pruebas, hasta que llega entonces las 12 tribus que están en esclavitud, o sea, son un pueblo insignificante bajo el dominio de esa nación poderosa que eran los egipcios. Entonces Dios les dice, usted no era nadie, pero yo los escogí. Ahora, si nosotros volteamos a ver nuestra historia, a lo mejor ahorita ya somos pastores, ministros, líderes, músicos, etcétera. Somos algo en la iglesia, pero ¿qué éramos antes? No éramos nadie, éramos simples empleados. Éramos personas que andábamos con muchas ataduras, con muchas incongruencias en nuestra vida, inseguridades, vacíos, huecos, etcétera. Viene Dios y nos cambia entonces el chip, nos cambia la estructura y ahora somos lo que somos. Entonces Dios no necesita razones para amar a alguien, no necesita argumentos. Dios escoge y es ahí donde entonces vemos la grandeza de Dios en nosotros y nosotros tenemos que hacer valer entonces eso, ¿no? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. O sea, dice Moisés que a pesar de las razones que Dios pudiera tener para no cumplirle nada a ese pueblo desobediente, Él sigue siendo fiel, guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces es una bendición, porque sabemos que mientras haya vida, si nosotros fallamos, tenemos esa bendición, esa misericordia de ir con Dios y Dios nos va a recibir, pero tiene que ser de corazón, ¿no? Entonces, si tú no te has refugiado en Dios, si tú no has vuelto a Dios, yo te aconsejo por medio de este video que tú regreses a Dios, te congregues y te pongas a servirle, porque vienen tiempos muy difíciles.
y que da el pago en persona al que lo aborrece. Es decir, Dios no dice, a ver, a quién le cae una maldición, a ver, a quién voy a condenar. No, el que lo merece en persona, es decir, tiene tu nombre. Así como las bendiciones tienen tu nombre, también el juicio, no más que tú escoges, ¿no? Destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará su pago. Es decir, no dudes que Dios mismo es el que tiene la factura para todos aquellos que le han causado un mal a su pueblo, a su iglesia. Les tiene endosado un cheque con su nombre y dirección. Aunque parezca que el castigo no llega, aunque parezca que no pasa nada, toda la gente, todos los que han criticado a Dios, todo el ateísmo, todos los que van en contra de la Biblia, contra de su palabra, en contra de la iglesia, de su institución, toda esa gente, tarde que temprano, mira, le tienen un chequecito que Dios se los va a cobrar por estar en contra de su obra. Entonces, lo que Moisés está evitando es que Israel también caiga en este juicio. Por eso le dice, tengan cuidado. Les dice en el verso 11, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, para cerrar el capítulo 7, acuérdense que Deuteronomio tiene muchas zonas ya muy repetidas, del 7, del 12 al 26, dice, en la obediencia de ellos, entonces sabemos que estaría la bendición de Dios. Iban a derrotar naciones más poderosas que ellos porque la clave era Dios. Pueblos más numerosos, mejor armados, pero eso ya lo vimos en otra parte de la ley, ¿no? Entonces, entrando ya a Deuteronomio capítulo 8, verso 2, les dice el Señor, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. O sea, cuando ellos podían haber llegado mucho antes a la tierra prometida, estaba literalmente cerca, pero la desobediencia los llevó hacia otro rumbo, a divagar allá en el desierto. Eso pasa mucho con el cristiano, no nos guardamos, no honramos a Dios, entonces tardamos más en llegar hasta que regresamos todos golpeados, lastimados, usados por el diablo. Entonces dice, Señor, por ahí te metí para afligirte. Este punto es bueno. Estar afligido es bíblico, no que nosotros no se realicen las promesas de Dios pronto es bíblico. La gente dice cuando Dios quiera, no es cierto, es cuando nosotros le creamos a Dios y cuando nosotros nos pongamos en sus manos. Hoy quiero romper ese mito de que no, cuando Dios diga, un día será, Dios me lo prometió. No, si usted y yo estamos desobedeciendo a Dios y no estamos metidos en su palabra, no estamos esperando nada de Dios, estamos dando vueltas en el desierto, perdiendo el tiempo, pero lo maquillamos con un cuando Dios quiera. Ser afligido es bíblico. Y a veces el cristiano no quiere sufrir nada, no quiere padecer nada. Inmediatamente cuando hay una prueba decimos, Dios no está conmigo, Dios no existe, se alejó Dios de mí, ya no me ama. Nos quejamos. Es bíblico el sufrimiento. Nosotros vamos a pasar por muchas cosas. Dios llevó a Israel ahí para afligirlo. Entonces no pongas a un hermano, a una hermana, a una familia en una silla de juicio, de castigo, porque no sabes si Dios los está llevando en un proceso donde quiere que sean mejores o más grandes personas, entonces los está afligiendo. En muchas situaciones puede ser la gente afligida, una crisis económica, física, emocional, no sé, de muchos aspectos, pero no necesariamente es por castigo, puede ser también por proceso, pero es bíblico. Batallar, sufrir, no digas que Dios no está contigo, simplemente te está probando. Es decir, cuando Dios nos prueba es para medirnos a nosotros mismos, no para Él probar a ver qué tal vamos a salir. Él ya sabe lo que va a pasar con nosotros, pero nos mide en nuestro compromiso y fe. ¿Para qué? Para que yo sepa lo que hay realmente en mi corazón y después no le eche la culpa a Dios, sino que yo vea realmente quién soy, si soy una persona obediente a su palabra o no. Estas cosas son importantísimas, a veces las leemos rápido en la Biblia, pero no las escudriñamos. Entonces la aflicción es bíblica, podemos batallar. No necesariamente en mi casa siempre va a haber pollo, carne asada. No siempre mi carro va a tener el tanque lleno de gasolina, ni buenas llantas, ni yo voy a traer buena ropa. No siempre. A veces vamos a batallar y le vamos a dar la gloria a Dios. Entonces ellos no debían olvidar el proceso donde
Únicamente la mano de Dios los había sacado de ese terrible desierto donde habían sido afligidos por desobedientes, ¿no? Entonces, esa aflicción de Dios, también algo que nos puede bendecir o ayudar es que el que hace la herida también la sana, y esto es Dios, ¿no? Los hizo tener hambre, andaban con el estómago vacío o andaban enojados con el maná porque ya les había aburrido, pero debemos entender que el que nos sustenta es Dios. El cristiano así debe de vivir. Sí podemos pasar hambres. Miren, si el pueblo de Dios y Moisés pasaron hambres, cuanto más nosotros, ¿no? Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, porque no era una comida natural o una comida que se pudiera hacer ni crecía en los árboles, sino que caía del cielo. Entonces les dice, para que tú supieras que no solo de pan vive el hombre, no vive solo para el cuerpo. ¿Cuánta gente solamente se dedica al cuerpo? Mucho ejercicio, comida sana, nutriólogo, chequeos periódicamente de salud, y no digo que esté mal, pero nada de lo espiritual, nada de Biblia, nada de ayuno, nada de usar su cuerpo para el servicio a Dios. Entonces no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, es decir, del alimento para el alma, para el corazón, para el espíritu. De ahí es de donde vive también el hombre. O sea, se ocupan los dos alimentos, cuando nosotros muchas veces solo nos dedicamos a un alimento que es el físico, ¿no? Entonces el maná pues fue el medio que usó para sustentarlos y que aprendieran a vivir, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, por medio de la ley de su palabra. El materialismo pues llega para quitarle ese lugar a Dios en nuestro corazón, y se vuelve la supremacía de nosotros. En lugar de que nuestro corazón esté impregnado de la palabra, pues no es puro tengo, puedo adquirir, puedo comprar, etcétera, ¿no? Otro aspecto es que en el verso 4 del capítulo 8 dice que su vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, la ropa les sirvió para que ellos vieran que era para taparse, para vestirse, para cubrirse, no para la vanidad de la vida. No estoy diciendo que no es bueno tener y comprarse y estrenar. Lo que estoy diciendo es que a veces eso es lo que nos hace vivir y nos hace vernos y nos hace presumir y hacer sentir mal a veces hasta la gente que no tiene. ¿Por qué? Pues porque así es el ser humano, pero Dios nos enseña que lo principal es tener lo básico y darle la gloria a Dios en todo lo que podamos tener. Entonces, otra de las cosas es que Él sustentó el cuerpo, fíjense, le sustentó el alma, el corazón, les dio alimento, le sustentó la vestidura, le sustentó el cuerpo, porque con esos calores tan terribles ellos no se les hinchaba los pies, sus cuerpos no retenían los líquidos ante esas constantes expuestas al calor del desierto, sino que Dios los mantuvo físicamente bien para que vieran que Él estaba con ellos, ¿no? Entonces, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigue. Entonces la función de Dios con nosotros es igual a la de un padre con su hijo, que es un buen padre, que les enseña a ser buenos hombres, a vivir bien, los enseña, los prepara para la vida, y cuando hacen algo malo los corrige, los regaña, los exhorta, les priva de cosas. Así es igual Dios. Como es un padre que tiene una alta expectativa sobre nosotros, entonces Dios nos va a limitar de muchas cosas, aunque a veces nosotros no las entendemos y no nos parece. Pues entonces sigue Moisés despidiéndose, dice el verso 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. O sea, la obediencia era la super recomendación, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, o sea, el medio del desierto, donde no había nada en lo árido, pero había una tierra, había una zona que es el creciente fértil, donde había aguas, manantiales, montes, trigo, cebada, había de todo, buenas cosechas, todo había ahí para el sustento. Entonces ellos tenían que ser obedientes para gozarse. Y viene Moisés y los amonesta, les dice, no te olvides de Dios, para que puedas cumplir con su palabra. O sea, todo ese paraíso ideal siempre sería para ellos si eran obedientes. Les estaban entregando un nuevo Edén, como aquel Edén del que fue expulsado Adán. Bueno, ahora ellos tenían la bendición de disfrutarlo, pero debían de ser obedientes siempre. La abundancia y la prosperidad ayuda a sentirnos satisfechos y nos tienta a olvidarnos de Dios. Entonces le dijo Moisés, tengan cuidado cuando tengan todo, casas, vacas,
cuando les aumente toda la bendición, no dejen que su corazón los engañe. A veces, miren, me ha tocado conocer gente que se va a vivir a los Estados Unidos porque arreglan papeles o les arreglan, etcétera, y llega la bendición material y muchos se olvidan de Dios porque están saciados, porque tienen su casa, porque estrenan cada año sus carrillos o traen su ropa de marca, etcétera. No está mal ni lo estoy criticando, pero lo que sí digo es que muchas veces el cristianismo de ellos baja porque el materialismo y la comodidad llega a hacerlos sentir pleno. Y con tener más que otros se sienten satisfechos, ¿no? Y más se nota la diferencia aquí en la frontera. Nosotros debemos aprender a que lo que nos dé Dios, sea poco, mediano o mucho, siempre le vamos a estar agradecidos a Dios, pero no agradecidos de mente, agradecidos en el servicio, en el compromiso de cuidar que su palabra no sea trastocada por nadie y defenderla aún por encima de las autoridades y por encima de quien sea. Ese es realmente valorar y honrar lo que Dios hace en nosotros. Que la abundancia y la prosperidad y el sentirnos satisfechos no nos engañe. Dios es nuestra verdadera bendición. Dios que los hizo caminar por ese desierto tan espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones con sed, donde no había agua y le sacó agua de la piedra. O sea, la existencia del pueblo era solo por la misericordia de Dios, como es la tuya y la mía. Por eso existimos, porque Dios ha sido bueno y porque Dios nos ha ayudado en este proceso donde nos ha sustentado con todas las bendiciones y nos ha enseñado a lograr, a ganar metas, hermanos, y seguir adelante, siendo más que vencedores. Entonces dice Moisés, no vayas a decir que tu poder y tu fuerza es porque tú lo has hecho, no. Ha sido Dios. Enseñemos a nuestros hijos, tenemos una casa, tenemos un carro, tenemos para llevarlos a la escuela, etcétera. Ha sido porque Dios ha sido bueno, no porque usted o yo somos inteligentes o truchas o buenos empresarios, no. Dios nos ha ayudado, Él ha sido la fuente para que de distintas maneras nosotros podamos ser de bendición para ellos. Entonces hay que cuidar eso y no caer en esa vanagloria de la vida, ¿no? A esa altivez. Acuérdate, dice, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién te da el poder? Dios. Es el que te permite que tú te enriquezcas para confirmar el pacto contigo. Le estaba diciendo a los hebreos, a los israelitas, y nosotros también lo tenemos que reconocer así, que Dios es el que autoriza o que permite que esas bendiciones lleguen. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que es cierto, pereceréis. Cierro este video diciendo que no había misterio para los israelitas y no hay misterio para nosotros. Si tú abandonas a Dios, te va a ir mal. Si tú te alejas de Dios, tarde que temprano te va a ir mal. Si tú confías en lo que tienes y en lo que puedes hacer y en tu inteligencia, tarde que temprano te va a ir mal. Como a las naciones, dijo Moisés, que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Es decir, ellas eran el claro ejemplo, ya lo habían hecho mal y les iba a ir mal. Tú también tienes claros ejemplos de gente que se ha olvidado de Dios, no le ha ido bien. Entonces ese es el fin de todos los que se sueltan de la mano de Dios. Por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Pasarían entonces ellos a ser una nación más y eso los llevaría a dejar de existir porque eran un pueblo insignificante, que si algo glorioso tenían era tener a Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente, que sigas aprendiendo de la palabra de Dios y que estas ministraciones te redargüen en tu corazón y sigamos adelante. El libro de Deuteronomio, escudriñalo, estamos en otro asunto. Dios te bendiga grandemente.